¡Hey! Estás escuchando Cuentos Podcast con Emanuel, Mónica y yo, Vania. Episodio 14. El guardavías, de Charles Dickens. Hola, el de ahí abajo. Cuando escuchó una voz que le llamaba de esa manera, estaba de pie en la puerta de la caseta, con una bandera en la mano enrollada alrededor de un palo corto. Teniendo en cuenta la naturaleza del terreno, cualquiera hubiera pensado que no podía dudar con respecto al lugar del que procedía la voz, pero en lugar de mirar hacia arriba, donde estaba yo, de pie, sobre un empinado desmonte situado justo encima de su cabeza, se dio la vuelta y miró hacia la vía. Había algo especial en la forma en que lo hizo, aunque yo no pudiera captar de qué se trataba exactamente. Lo que sí sé es que fue lo bastante notable como para llamar mi atención. A pesar de que su figura, situada abajo, en la profunda zanja, se encontraba un tanto lejana y ensombrecida, y yo me hallaba muy por encima de él, tan de cara al resplandor de un furioso ocaso, que tuve que protegerme los ojos con la mano antes de poder verlo. ¡Hola! ¡Ahí abajo! Él seguía mirando la vía, pero volvió a darse la vuelta y, al levantar la vista, me vio allí arriba. ¿Hay algún camino por el que pueda bajar para hablar con usted? Miró hacia arriba sin responder y yo le contemplé sin querer presionarle, repitiendo mi tonta pregunta. En ese preciso momento se produjo una vaga vibración en la tierra y el aire, que se convirtió rápidamente en una pulsación violenta y en una embestida que me obligó a retroceder para no caer abajo. Cuando se deshizo el vapor que se había elevado hasta mi altura desde el tren que pasó velozmente y empezó a desvanecerse en el paisaje, volví a mirar hacia abajo y pude verle enrollar en el palo la bandera que había extendido durante el paso del tren. Repetí la pregunta. Tras una pausa, durante la cual me pareció contemplarme con gran atención, señaló con la bandera enrollada hacia un punto situado a mi nivel, a unos 200 o 300 metros de distancia. ¡Entendido!, le grité dirigiéndome hacia ese lugar. Allí, a fuerza de examinar cuidadosamente la zona, encontré un tosco camino que descendía en zigzag, en el que habían excavado una especie de escalones, y bajé por él. La zanja era extremadamente profunda e inusualmente inclinada. Había sido excavada en una piedra viscosa que se iba volviendo más rezumante y húmeda conforme bajaba. Por ese motivo, el camino se me hizo lo bastante largo para recordar la sensación singular de desgana y obligación con la que me había indicado dónde estaba. Cuando bajé por el camino en zigzag lo suficiente, vi que estaba de pie entre los raíles por los que acababa de pasar el tren, en actitud de estar aguardando mi aparición. Con la mano izquierda se tocaba la barbilla y descansaba el codo de ese brazo sobre su mano derecha, cruzada junto al pecho. Su actitud me pareció tan expectante y vigilante que me detuve un momento, extrañado. Reanudé mi avance. Llegué a la altura de la vía y al acercarme más a él, vi que era un hombre de tez pálida y pelo oscuro, de barba negra y cejas bastante pobladas. Su puesto se encontraba en el lugar más solitario y triste que yo hubiera contemplado nunca. A ambos lados, un muro hecho de piedra mellada que goteaba humedad impedía toda vista salvo la de una franja de cielo. Por un lado, la perspectiva solo era una prolongación curva de aquel calabozo enorme. La perspectiva por la otra dirección, más corta, terminaba en una sombría luz rojiza y en la entrada, todavía más sombría, de un túnel negro, cuya arquitectura maciza creaba una atmósfera bárbara, deprimente y repulsiva. Era tan escasa la luz del sol que llegaba hasta allí que producía un olor terroso y letal, y tanto el frío viento que corría por la zanja que llegué a estremecerme como si hubiera abandonado el mundo natural. Me acerqué hasta él lo suficiente para tocarle, antes de que se moviera. Ni siquiera entonces apartó su vista de la mía, pero dio un paso atrás y levantó una mano. Le dije que ocupaba un puesto bastante solitario y que había llamado mi atención cuando le vi desde allá arriba. Añadí que suponía que le resultaría raro tener visitantes, pero esperaba no obstante ser bienvenido, que en mí debía ver simplemente a un hombre que, habiendo estado toda su vida encerrado en unos límites estrechos y sintiéndose libre por fin, se le había despertado recientemente el interés por las grandes obras. Le hablé en ese sentido, aunque estoy lejos de encontrarme seguro de que fueran esos los términos utilizados, pues aparte de que no se me da muy bien iniciar una conversación, había en aquel hombre algo que me intimidaba. Dirigió una
curiosísima mirada hacia la luz roja situada cerca de la boca del túnel, permaneció con la vista fija en ella durante un rato, como si le faltara algo, y después volvió a mirarme. Le pregunté que si la luz formaba parte de sus obligaciones. ¿Acaso no lo sabe? Me respondió en voz baja. Contemplando su mirada y aquel rostro melancólico, pasó por mi mente el pensamiento monstruoso de que se trataba de un espíritu y no de un hombre. Desde entonces he pensado muchas veces si no habría algún problema en su mente. Un fantasma entonces. En ese momento fui yo el que retrocedió, pero al hacerlo detecté en su mirada un miedo latente hacia mí, y con él desapareció mi pensamiento monstruoso. Me está mirando como si me tuviera miedo, le dije, obligándome a sonreír. Me está mirando como si me ganara. Estaba pensando si lo había visto antes. Replicó él. ¿Dónde? Señaló hacia la luz roja que había estado mirando. No manches, siento que eso es algo fantasmal y él también está muerta. Se me hace que el muerto es el narrador. O los dos. ¿Allí? Volví a preguntar yo. Respondió afirmativamente, aunque sin emitir sonido alguno, mientras me miraba con intensidad. Mi buen amigo, ¿qué podía hacer yo allí? No obstante, puedo jurarle en cualquier caso que nunca he estado en ese lugar. Así lo creo. Replicó él. Sí, estoy seguro. Su actitud se volvió entonces más tranquila, lo mismo que la mía. Contestó a mis observaciones con prontitud y con palabras bien elegidas. ¿Tenía mucho trabajo allí? Sí, bueno, era una forma de decirlo. Tenía desde luego una gran responsabilidad, pero lo que se requería de él era exactitud y vigilancia, mientras que trabajo de verdad, es decir, trabajo manual, apenas existía. Lo único que tenía que hacer era cambiar la señal, arreglar las luces y girar la manivela de hierro de vez en cuando. Con respecto a las largas y solitarias horas que tan pesadamente me parecían a mí, solo podía decirme que se había adaptado a la rutina de esa vida y se había acostumbrado a ella. Allí abajo había aprendido una lengua, aunque solo a leerla, haciéndose alguna idea aproximada de su pronunciación, si es que eso podía llamarse aprender lenguas. Había trabajado también en fracciones y decimales y probado un poco con el álgebra, pero era, igual que había sido de niño, bastante torpe para las cifras. Como la Vani. ¿Por qué me estás describiendo? Otra vez Vania, nuestra protagonista. Sí. Cuando estaba de servicio era necesario permanecer siempre en aquel canal de aire húmedo y no podía subir nunca hasta donde lucía el sol, por encima de aquellos elevados muros de piedra. Bueno, eso dependía de los momentos y las circunstancias. En ciertas ocasiones había menos movimiento en la vía que en otras, y lo mismo podía decirse de ciertas horas del día y de la noche. Cuando el tiempo era bueno, elegía esos momentos para elevarse un poco por encima de las sombras inferiores, pero como en cualquier momento podían llamarle con la campana eléctrica y en esas ocasiones prestaba atención para escucharla con renovada ansiedad, el alivio que obtenía era menor del que yo podía suponer. Me condujo hasta su caseta, donde había una chimenea. Casita, pero no sabe pronunciar. Su caseta. Es que es michoacano. Donde había una chimenea, una mesa para un libro oficial en el que tenía que anotar determinadas entradas, un instrumento telegráfico con su dial, cristal y agujas y la pequeña campana de la que había hablado. Al confiarle yo, rogándole que me excusara el comentario, que me había parecido muy bien educado y quizás, y esperaba decirlo sin ofenderle, educado por encima de su posición. Observó que no era raro encontrar ejemplos de ligeras incongruencias en ese aspecto dentro de los grandes grupos humanos. Sí le está aventando el calzón con toda su artillería, ¿no? Sí, Parece y ser. además está usted muy guapo, le dije. Lo está elogiando de más. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Que había oído que así sucedía en los talleres, en las fuerzas de policía e incluso en el último recurso de los desesperados, el ejército, y que sabía que también sucedía así, en mayor o menor medida, en cualquier importante estación de ferrocarril. De joven había sido estudiante de filosofía natural y había asistido a conferencias. Si podía yo creerle al verlo sentado en aquella cabaña, pues él apenas podía, pero se había desencadenado, había utilizado mal sus oportunidades y había caído para no volverse a levantar de nuevo. No tenía queja alguna al respecto. Él mismo había hecho la cama sobre la que se había acostado y era ya demasiado tarde para hacer otra. Y todo lo que acabo de condensar lo explicó de una manera tranquila, repartiendo por igual entre el fuego y mi persona unas miradas oscuras y graves. Le estaba, de vez en cuando. también le estaba gustó. correspondiendo al toqueteo. Sí, cuidado, Una cosa llevó a la otra.
De vez en cuando dejaba caer la palabra señor, y especialmente cuando se refería a su juventud, como si me pidiera que entendiera que él no reivindicaba ser otra cosa que el hombre al que encontré en aquella cabaña. En varias ocasiones le interrumpió la campanilla y tuvo que leer mensajes y enviar respuestas. Su WhatsApp. En una ocasión tuvo que salir para mostrar una bandera a un tren que pasaba y comunicar algo verbalmente al maquinista. Vete a la chingada. Ahí va vuelto madre la 121. Vas a 15 de la 121. Observé que el cumplimiento de sus deberes era especialmente exacto y vigilante, interrumpiendo su discurso en una sílaba si era preciso y manteniendo silencio hasta que hubiera cumplido su deber. En resumen, habría considerado que era el hombre que con mayor seguridad podía ejercer ese cargo de no ser por la circunstancia de que en 2 ocasiones, mientras me estaba hablando, perdió el color, volvió el rostro hacia la campanilla cuando ésta no había sonado, abrió la puerta de la cabaña, que estaba cerrada para que no penetrara la insalubre humedad, y miró hacia la luz roja cercana de la boca del túnel. En ambas ocasiones regresó con la actitud inexplicable de que ya había observado yo, sin ser capaz de definirla cuando nos vimos por primera vez desde lejos. Casi me hace pensar que he encontrado un hombre feliz, le dije cuando me levantaba para despedirme. Me temo que he de reconocer que se lo dije para impulsarle a que me siguiera hablando. Ya no sabía cómo sacarle más plática. Está caníjoles. Canijo. Mi otra madre decía, sí, está canijo. Y ya. Creo que solía hacerlo, Replicó con la voz baja con la que me habló por primera vez. pero me siento atribulado, señor. Me siento atribulado. Habría borrado esas palabras de haber podido hacerlo, pero ya estaban dichas, y me referí a ellas inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuál es su problema? Es muy difícil de explicar, señor. Es verdaderamente difícil hablar de ello. Pero si vuelve a visitarme, intentaré contárselo. Nomás estaba asegurando su próxima cita. Me comprometo expresamente a visitarle de nuevo. ¿Cuándo podré hacerlo? Salgo de servicio por la mañana y volveré entre la mañana por la noche a las 10, señor. Ándale, a la noche ya. Es una cita. Sí, ya le dio su horario. Vendré entonces a las 11. Me dio las gracias y salió de la cabaña conmigo. Me iluminaré con mi linterna, señor, hasta que haya encontrado el camino de ascenso. Me dijo con su peculiar voz baja. Pero cuando lo haya encontrado, no grite para decírmelo. Y cuando esté allá arriba, no me llame. Aquella actitud me pareció bastante fría, pero me limité a responderle con un de acuerdo. Era bien tóxico, vea. Sí. Señor, novelas red flags. Te va a bloquear tantito, hasta mañana te amo. Y cuando venga mañana por la noche, no me Sí, vea. Pero siento que sí le queda a ese señor. O sea, sí lo imagino con los ojos. permítame una pregunta antes de partir. ¿Por qué esta noche gritó? Hola, ahí abajo. ¿Y quién sabe? Respondí yo. Debí gritar algo parecido. Algo parecido, señor. Exactamente esas mismas palabras. Me dijo, a ver otra vez. A ver, pero pásate. Admito que fueron esas mismas palabras. Sin duda las dije porque le vi a usted aquí abajo. Ya se puso muy intenso esto. Y la agarra, ¿no? Aquí abajo. Por ningún otro motivo, ¿Qué otra razón podría haber tenido? no tuvo la sensación de que le eran transmitidas de una manera sublime. Me deseó buenas noches y mantuvo en alto su linterna. Caminé junto a la vía del ferrocarril con la sensación muy desagradable de que venía un tren a mis espaldas hasta que encontré el camino. La subida fue más fácil que la bajada y llegué a mi posada sin mayores aventuras. Puntual a mi cita, cuando unos relojes distantes daban las 11 de la noche siguiente, me puse el pie en el primer escalón de la bajada en zigzag. Él me aguardaba abajo con su linterna blanca encendida. No he llamado, le dije en cuanto estuvimos juntos. ¿Puedo hablar ahora? Marta Teresa tiene mucha dependencia emocional que acepta migajas de amor. El otro lo ve con el látigo de su desprecio. Por supuesto que sí, señor. Buenas noches. Y aquí estamos. Para que le diga un becerro. Chica. Y se estaba enrollando el pelito. Ándale. Y no el de la cabeza. ¡Ah!
Nuestras notas. Buenas noches, señor. Y aquí está la mía. Y aquí está mi mano. Chicas, esto ya se puso muy intenso. Me sonrojé. Tras esa introducción, ¿qué pasó? Tras esa introducción, caminamos uno junto a otro hasta su caseta. Entramos, cerramos la puerta y nos sentamos junto al fuego. Señor, he decidido que no tenga que preguntarme 2 veces qué es lo que me preocupa. Dijo nada más sentarse, inclinándose hacia adelante y hablándome en un tono que apenas era más elevado que un susurro. No, sí. Ayer por la noche me confundí con otro. Le va a confesar una infidelidad. Estoy No, segura. chica, eso está muy mal. Ándale. Eso es lo que me conturba. ¿Qué es con turba? Oh, Es como más, pero diferente. Ese error, cerro. Es cosa de ayer. y sí, es cosa de ahí. Literal. No, es otra. ¿De quién se trata? ¿Se parece a mí? Se pesa igual que beso yo. Pero no lo toques como a mí. No lo acaricies nunca así. Tampoco sé eso. Nunca le vi el rostro. Se Nomás le veía la espalda. ¿No? Se cubre la cara con el brazo izquierdo y mueve el derecho. Pero no aclaro que he dicho qué. Ahora, Está Escuchen muy esto. turbio. No puedo leerlo, deja que se me pase la risa. Ya se sonrojó la Moni. Se ustedes sonrojó. están pensando que esto es un libro erótico. Sí. Sí, ahí va. Ahí estoy, verán. El dio taquicardia de la ansiedad de la Moni. O sea, se me subió mi color, pero me lo establezco. Lo agita violento. Esto está muy fuerte, nos van a funar. Ay, dígame, cálmame. Ay, Dios mío. Es muy fuerte esta lectura para la señora que es la Moni. Lo agita violento. ¿Qué le pasa, señor? ¿De qué se acuerda? Se le subió su color. Estaba muy Oye, pálido, pero- ya regresó. Pero quiero hacer la parte de que le confiesa la infidelidad, le hice todo detalladamente. Qué grosero. Ay, no puedo calmar, creo que no vamos a poder continuar. Y es que luego dice así. Así, mira, pocha. Ay, a ver. No, ya estoy imaginando, mi mente voló. Y se fue. Lo agita violentamente. Ya dije esta parte. Nomás di así. Así. Y le da sus cachetaditas, ¿no? No. Estaba bien, era bien cochino ese señor, vea. Porque se la pasaba encerrado, no tenía contacto con la gente. Pasaba, ahí iba a decir algo grosero, que pasaba ahí el vagón de los hombres del metro de la Ciudad de México. Así como vagón. Ándale. A lo mejor sí era ese, por eso le daba ansiedad cuando no escuchaba su Sí. campanita, que ya ni andaba de que pasara. Ya, Emma. Seguí sus movimientos con atención y me pareció la gesticulación de un brazo con el máximo de pasión y vehemencia. Como brazo de albañil, queriendo expresar este significado. En nombre de Dios, despeje el camino. ¿Qué pasó? Ay, voy yo. ¿Quién Deje el va? campo libre. ¿Quién va? Soy yo. Sí. Una noche estaba sentado aquí, bajo la luz de la luna, cuando oí una voz que gritaba: ¡Hola, ahí abajo! Me levanté, miré desde la puerta y vi a ese otro de pie junto a la luz roja que hay cerca de un túnel. Y llegó el amor y iba a volver a volar su mente con lo que viene. Moviendo el brazo de la manera que acabo de explicar. ¿Quieres ver otra vez? ¿Quieres que te vuelva a enseñar? La voz parecía áspera, pero sin estridencias,
y gritaba: ¡Cuidado, cuidado! Cogí la lámpara. La lámpara que Estaba muy necesitado. escucha, La puse muy roja y corrí la figura preguntándome de qué pasaba, qué había sucedido, dónde. se habla muy sensual, vea. Sí, está muy... Estaba ligeramente fuera del túnel. Y por túnel me refiero. No. Ay, Avancé hasta acercarme tanto que pensé que iba a chocar. Ay, ya me reí. Con la manga de su brazo. Corrí hasta allí y ya había extendido mi mano para apartarle el brazo cuando desapareció. ¿Se metió en el túnel? Preguntó. ya, chica, quiete tantito, ya no preguntes eso, por favor. Y está llorando. No, fui yo el que entró corriendo en el túnel. Hasta casi 500 metros. Profundidad. Pero, Me detuve. Levanté la lámpara por encima de la cabeza, pero solo vi las cifras que indican la distancia y las manchas. Perdón. Las manchas de humedad que se deslizaban por las paredes y goteaban desde el arco. La Moni ya está muy volada ya. No sé en qué momento de su turbia cabeza está. No sé qué pasó. Salí corriendo a mayor velocidad de la que había entrado, pues me sentía sobrecogido. Pues sí, vea. Es verdad. Lo reafirma, güey. no puede ser. Me sentía sobrecogido por un horror mortal y miré por todas partes junto a la luz roja con mi propia lámpara. Subí por la escalera de hierro hasta la galería que hay encima. Volví a bajar, regresé aquí corriendo. Telegrafié en ambas direcciones. He recibido una alarma. ¿Hay algún problema? Desde ambas llegó la misma respuesta. Todo está bien. Venciendo la sensación de que un dedo helado estaba recorriendo lentamente mi columna vertebral, le dije que aquella figura debió ser un engaño de su vista, y que es bien sabido que esas figuras, cuyo origen está en la enfermedad de los delicados nervios que rigen el funcionamiento de los ojos, a menudo han inquietado a los pacientes, algunos de los cuales han tomado conciencia de la naturaleza de su aflicción e incluso se lo han demostrado a sí mismos por medio de experimentos. En cuanto a lo del grito imaginario, seguí diciéndole: escuche por un momento el viento en este valle artificial mientras hablamos en voz tan baja y el sonido que provocan los cables del telégrafo. Me contestó que todo aquello estaba muy bien, pero después de que hubiéramos estado sentados de tiempo en silencio y escuchando, pero que él debía saber algo sobre el viento y los cables, pues con frecuencia había pasado allí largas noches de invierno a solas y vigilando. Añadió que me rogaba que tuviera en cuenta que no había terminado su historia. Le pedí excusas y lentamente, y tocándome el brazo, añadió estas palabras: 6 horas después de la aparición, sucedió el conocido accidente de esta vía, y 10 horas más tarde sacaban los muertos y los heridos a través del túnel por el lugar donde había estado la figura. Me recorrió un desagradable estremecimiento, pero hice los mayores esfuerzos para sobreponerme. Repliqué que no podía negar que se trataba de una coincidencia notable, bien calculada para impresionarme, pero era incuestionable que continuamente se producen notables coincidencias que deben de tenerse en cuenta al tratar temas semejantes. Aunque debía admitir a buen seguro, añadí, pues creí que iba a oponerme a esa objeción, que los hombres con sentido común no tienen en cuenta esas coincidencias al analizar de manera ordinaria la vida. De nuevo me hizo cortésmente la observación de que no había terminado. Por segunda vez le supliqué que me perdonara por la interrupción. Esto sucedió hace exactamente un año, Dijo poniendo de nuevo la mano en mi brazo y mirando por encima de su hombro con ojos huecos. Pasaron 6 o 7 meses y ya me había recuperado de la sorpresa y el shock cuando, una mañana, al despuntar el día, me encontraba de pie en la puerta, mirando hacia la luz roja y vi de nuevo al espectro. Se detuvo ahí y permaneció mirándome fijamente. ¿Gritó algo? No, guardaba silencio. ¿Movía el brazo? No, estaba apoyado sobre el haz de luz, con las 2 manos ante el rostro, puestas así. Seguí sus movimientos con la mirada
y vi una acción de dolor. Ya había visto esa actitud en las esculturas que hay sobre las tumbas. ¿Subió hasta allí? Entré y me senté, en parte para pensar en ello, pero también en parte porque me sentía débil. Cuando volví a salir, la luz del día lo iluminaba todo y el fantasma había desaparecido. ¿Y no pasó nada? ¿La aparición no tuvo consecuencias? Me tocó el brazo con el dedo índice 2 o 3 veces asintiendo fúnebremente. Estaba sobrepasando ya cuando... Aquel mismo día, cuando un tren salía del pueblo, me di cuenta que al mirar hacia una ventanilla, que en el interior había una confusión de manos y cabezas, y que algo se movía. Fui durante el tiempo necesario para pedir al maquinista que se detuviera. Puso el freno, pero el tren se deslizó hasta unos 150 metros de aquí o más. Corrí hasta allí y al llegar escuché terribles gritos y lamentos. Una mujer joven y hermosa había muerto instantáneamente en uno de los compartimentos y la trajeron hasta aquí, colocándola en este suelo que hay ahora entre nosotros. ¿What? Involuntariamente, eché hacia atrás mi silla y miré las tablas que él me señalaba. Así fue, señor. Ciertamente, sucedió exactamente tal como se lo cuento. No se me ocurría nada que decir, en ningún sentido, y tenía la boca muy seca. El viento y los cables siguieron la historia con un gemido prolongado. Y ahora, señor, Siguió diciéndome: medite en ello y juzgue hasta qué punto está conturbado mi mente. El espectro regresó hace una semana. Desde entonces ha desaparecido allí, una y otra vez, sin seguir pauta alguna. ¿Junto a la luz? Junto a la luz se peligra. ¿Y qué es lo que parece hacer? Repitió, si ello es posible, con mayor pasión y vehemencia, la misma gesticulación cuyo significado había interpretado como «Por Dios, despejen el camino», y luego siguió hablando. Por eso no tengo ni paz ni descanso. Durante muchos minutos seguidos, y de una manera muy dolorosa me gritaba: «¡Cuidado ahí abajo!» Y sigue haciéndome señas, hace que suene la campanilla. Esa última frase me hizo pensar algo. ¿Sonó la campanilla ayer por la noche cuando yo estaba aquí y usted salió hasta la puerta? Por 2 veces. Por vos, dijo. Bien, ya veo que su imaginación lo está desorientando. Yo tenía la vista fija en la campanilla y los oídos bien abiertos a su sonido, y tan seguro como de que estoy vivo que no sonó en esas ocasiones. No, en ningún otro momento, salvo dentro del curso natural de las cosas físicas, cuando la estación comunicaba con usted. Todavía no he cometido nunca un error, señor. Añadió agitando la cabeza. Jamás he confundido la llamada del espectro con la del hombre. La llamada del fantasma es una extraña vibración en la campana que no viene de parte alguna, y no he afirmado que la campana se mueve delante de nosotros. No me extraña que usted no lo quiera, pero yo sí la escuché. ¿Y estaba el espectro allí cuando miró? Allí estaba, ¿Las 2 veces? las 2. Repitió con firmeza. ¿Querría venir conmigo hasta la puerta y mirar ahora? Se mordió el labio inferior, como si lo que yo le había propuesto le desagradara, pero se levantó. Abrí la puerta y salí hasta el primer escalón, mientras él permanecía en el umbral. Estaba allí la luz de peligro, y también la boca tenebrosa del túnel, los altos muros de piedra húmeda de la zanja, y por encima las estrellas. ¿Lo ve?, le pregunté fijándome especialmente en su rostro. Sus ojos estaban tensos, pero no mucho más, y quizá de lo que habrían estado los míos de haberlos dirigido tan ansiosamente hacia ese lugar. No, Respondió. no está ahí. Estamos de acuerdo, repliqué yo. Volvimos a entrar, cerré la puerta y ocupamos nuestros asientos. Me concentré en encontrar el mejor modo de aprovechar aquella ventaja, si así podía llamársele, cuando él reanudó la conversación de una manera casual, como suponiendo que no podía existir entre nosotros ninguna cuestión seria, hasta el punto de que me sentí en la posición más débil. Ahora ya habrá entendido plenamente, señor, que lo que me turba de un modo tan terrible es la cuestión de cuál es el significado de usted. Le contesté que no estaba seguro de entenderle plenamente. ¿Contra qué advierte? Dijo él pensativamente, con la mirada puesta en el fuego y mirándome solo de vez en cuando. ¿Cuál es el peligro? ¿Dónde está? Sé que hay peligro en algún lugar de la vida, que va a suceder alguna calamidad terrible. No puedo dudar de ello en esta tercera ocasión, después de lo que ha sucedido con anterioridad, pero seguramente se trata de algún cruel aviso dirigido a mí.
¿Qué puedo hacer? Sacó su pañuelo de bolsillo y se limpió las gotas de sudor que cubrían su frente. Si telegrafío diciendo que hay peligro en alguna de las direcciones o en ambas, no puedo explicar el motivo. Siguió diciendo al tiempo que se secaba las palmas de las manos. Tendría problemas y no serviría de nada. Las cosas sucederían así. Mensaje: peligro. Tengan cuidado. Respuesta: ¿qué peligro? ¿Dónde? Mensaje: no lo sé, pero por el amor de Dios, tengan cuidado. Me despedirían. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Sentí una enorme piedad ante su dolor. Era la tortura mental de un hombre consciente, oprimido más allá de lo que era capaz de soportar, por una responsabilidad ininteligible que significaba riesgo para alguna vida. Cuando apareció por primera vez el cuadro de peligro, Siguió diciendo al tiempo que se echaba hacia atrás, los cabellos oscuros, y se frotaba las sienes con las manos, con la agitación del dolor enfebrecido. ¿por qué no me dijo dónde iba a producirse ese accidente? Si iba a producirse, ¿por qué no me dijo cómo podía evitarse? Si es que podía evitarse. Cuando en la segunda ocasión ocultó el rostro, ¿por qué en lugar de hacer eso, no me dijo que ella iba a morir y que les dejáramos llevarla a casa? Si en aquellas dos ocasiones solo vino para mostrarme que sus advertencias eran ciertas y prepararme así para la tercera, ¿por qué no me advierte ahora claramente que el Señor que me ayude? Solo soy un pobre guardavidas en este puesto solitario. ¿Por qué no advierte a alguien que pueda ser querido y tenga capacidad de actuar? Cuando le vi en aquel estado, entendí que por su propio bien y por la seguridad pública, estaba obligado por el momento a tranquilizarle. Y por ello, dejando a un lado toda cuestión de realidad que hubiera entre nosotros, le manifesté que cualquiera que cumpliera plenamente con su deber tenía que hacerlo bien, por fuerza, y que al menos tenía el consuelo de que entendía cuál era su deber, aunque no pudiera entender aquellas confusas apariciones. En ese sentido, yo tuve más éxito que en el intento de razonar con él para que abandonara sus convicciones. Se tranquilizó. Las ocupaciones de su cargo empezaron a exigir más su atención conforme avanzaba la noche, y lo abandoné a las 2 de la mañana. Me había ofrecido a permanecer con él la noche entera, pero no quiso ni oír hablar de ello. No veo razón alguna para ocultar que en más de una ocasión me volví para mirar la luz roja mientras subía las escaleras, que no me gustaba esa luz roja y que habría dormido muy mal de haber tenido mi cama debajo de ella. Tampoco me gustaban las dos secuencias del accidente y de la joven muerta. No veo razón tampoco para ocultar ese hecho. Pero lo que más ocupaba mi pensamiento era la consideración de cómo debería actuar una vez que había recibido tales revelaciones. Tenía pruebas de que aquel hombre era inteligente, vigilante, laborioso y exacto, pero ¿cuánto tiempo seguiría haciéndolo en aquel estado mental? Aunque su posición fuera subordinada, seguía confiándosele una importantísima responsabilidad. Y me gustaría a mí, por ejemplo, que mi vida estuviera sometida a la posibilidad de que siguiera cumpliendo su deber con precisión, incapaz de superar la sensación de que habría algo de traición si comunicaba a sus superiores de la compañía ferroviaria lo que el guardavías me había dicho, sin habérselo aclarado a él primero, proponiéndole otra salida. Finalmente decidió ofrecerme a acompañarle, guardando el secreto por el momento, al médico que supiéramos de mejor reputación que ejercía en aquella zona para conocer su opinión. A la noche siguiente iba a terminar su guardia, tal como me había dicho, y estaría libre 1 o 2 horas después del amanecer, teniendo que reanudarla poco después del ocaso. Decidí por ello regresar en ese momento. A la noche siguiente el tiempo era muy bueno y salí a pasear temprano para disfrutarlo. El sol no estaba todavía demasiado bajo cuando crucé el campo cercano a la parte superior de la profunda zanja. Media hora en una dirección y otra media hora de regreso para llegar a tiempo a la caseta del guardavías. Antes de proseguir el paseo, me apoyé en el borde y miré mecánicamente hacia abajo, situado en el mismo lugar desde el que lo había visto por primera vez. No puedo describir la conmoción que sentí cuando vi que cerca de la boca del túnel aparecía un hombre, que se tapaba los ojos con la mano izquierda. Hasta me dio como escalofrío. Que parecía un hombre que se tapaba con los ojos, con la mano izquierda. Se sacaba los ojos. Estaba muy turbio. Que se tapaba los ojos con la manga izquierda y agitaba vehementemente el brazo derecho. El horror inexpresable que me imprimió pasó en un momento, pues enseguida vi que se trataba realmente de un hombre y que a su alrededor había un pequeño grupo de personas a escasa distancia a las que el primero estaba haciendo aquel gesto. Y todavía no se había encendido la luz de peligro. Junto al palo que sujetaba había como una cabaña pequeña y baja que no había visto antes, hecha con soportes de madera y lienzo encerado. No era más grande que una cama.
con una sensación irresistible de que algo iba mal, acusándome y reprochándome por un momento que había cometido una acción fatal al dejar solo allí a aquel hombre sin enviar a nadie que vigilara o corrigiera lo que él hacía. Bajé por la escalera a toda velocidad de la que fui capaz. ¿Qué sucede?, pregunté a los hombres. El guardavías murió esta mañana, señor. ¿No será el hombre que vivía en esa caseta? Así es, señor. Pero no era el hombre al que yo conozco. Podrá reconocerlo si lo ha visto antes, señor, dijo el hombre que hablaba en nombre de los demás, quitándose con solemnidad el sombrero y levantando un extremo del lienzo. Pues su rostro está entero. ¡Ay! ¿Y cómo sucedió esto?, le pregunté cambiando mi mirada de uno a otro mientras volvían a cubrirlo. Fue atropellado por una máquina, señor. Ningún hombre en Inglaterra conocía mejor su trabajo. Pero, aunque no sabemos por qué, no se apartó del raíl exterior. Era plena luz del día. Había apagado la lámpara y la llevaba en la mano. Cuando la máquina salió del túnel, estaba dando la espalda y la máquina lo atropelló. Aquel hombre la conducía y podía decirle cómo sucedió. Pásale al caballero, Tom. Bomba. El hombre vestido con un arrugado traje oscuro se acercó al lugar que ocupaba anteriormente junto a la boca del túnel. Al coger la curva del túnel, señor, le vi al final como a través de unas gafas para ver de lejos. No tenía tiempo para cambiar la velocidad, pero sabía que él era muy cuidadoso. Como no parecía prestar atención al silbato, dejé de pitar cuando nos abalanzábamos sobre él y grité tan fuerte como pude. ¿Y qué le dijo? Le dije, el de ahí abajo, cuidado, por Dios, despeje el camino. Me sobresalté. Habla como Verónica Castro. Oye, pero fueron las palabras que le decía el espectro. Me quedé del personaje. ¿Se dieron cuenta que fue lo que le dijo el espectro? Se repitió. Me dio un spoiler. Ay, fue un momento terrible, señor. No dejé de gritarle, me llevé el brazo entre los ojos para no verlo y agité el otro hasta el final, pero no sirvió de nada. Sin prolongar la narración en ninguna de sus curiosas circunstancias más que en otras, antes de terminar, debo sin embargo señalar la coincidencia de que la advertencia del conductor de la máquina no solo incluía las palabras que el desafortunado guardavías me había repetido que le acosaban, sino también las palabras que yo mismo, no solo él, había asociado, y en eso mi propia mente, a los gestos que el guardavías había imitado. Esto fue el guardavías de Charles Dickens. O sea que el espectro le estaba diciendo cómo se iba a morir. Yo creo que ¿Te das cuenta? O sea, le dijo las últimas palabras que iba a escuchar y lo último que iba a ver. Porque fueron los movimientos y las palabras. Chica, qué denso. Estuvo bueno, ¿no? Muy turbio. Bueno, mínimo tuvo un último romance antes de morirse. Sí, ya no se fue tan confieso brusco. que me perdí la narración un poco porque solo imaginaba Cosas turbias. Sexo homosexual. cosas returbias, sí. Déjenme contarles lo que encontré por aquí en internet, que dice que a pesar de tener una vida frecuentada por la desgracia, Charles Dickens fue un escritor de éxito. Algunas de sus obras más conocidas son Canción de Navidad, David Copperfield o Oliver Twist, entre otras, de las cuales yo supongo que han leído, han escuchado o visto una película al menos. Yo leí en la primaria Oliver Twist. Yo también. Me obligaron a leer. Y todos vimos la de Canción de Navidad. Yo la vi con las Picapiedra, con un montón. ¿Sí saben cuál es esa, no? No. La de los fantasmas. Los fantasmas, ajá. Hasta nosotros hicimos nuestra versión. Ya sé cuál es. Es esa. Que van a visitar a Scrooge. Ajá, el fantasma de Ya las sé. navidades pasadas, futuras y presentes, ¿no? Oh, ya sé, sí. En su epitafio de Westminster se puede leer: fue un simpatizante del pobre, del miserable y del oprimido, y con su muerte el mundo ha perdido a uno de los mejores escritores ingleses. Además, hay un retrato de él que fue hecho por Francis Alexander un año antes de la publicación de su obra La Canción de Navidad. Hablando de esta historia, de la que ya les hablé hace un ratito, pues nada más recordarles que es un relato infantil que se ha adaptado innumerablemente al cine, en teatro, en televisión, y nada más ahí, grandes rasgos, es la historia de un hombre avaro y egoísta que se llama Ebenezer Scrooge y su transformación al ser visitado por 3 fantasmas durante la Nochebuena. Que esa les digo, yo me acuerdo que la vi con los Picapiedra, hasta Mickey Mouse, ¿no?
Uy, en todos Sí, hicieron Todos sus tienen versiones. su Todos propia que versión. conocemos esa Es un historia. clásico, ajá. Sí, también Se convirtió en un clásico, chica. es un clásico, chica. Y Dickens Ujú. reflejó esas Ajá. experiencias en las que se considera su novela autobiográfica, que se llama David Copperfield, como el mago, publicada por entregas entre 1849 y en forma de libro en 1850. En ella, su protagonista exclama: yo no recibía ningún consejo, ningún apoyo, ningún estímulo, ningún consuelo, ninguna asistencia de ningún tipo, de nadie que me pudiera recordar cuánto deseaba ver el cielo. Él fue de familia humilde. El pequeño Charles no recibió ningún tipo de educación hasta los 9 años, cuando acudió a No una... manches. Así es, ya grandecito. Cuando acudió a una escuela en Rome Lane, posteriormente aprendió cultura general de la mano de un licenciado en Oxford llamado William Gill. Cuando estaba fuera de su casa siempre leía, sobre todo novelas picarescas como la que acabamos de leer. Sí, nos dimos cuenta que es bastante picaresco. Siendo Henry Fielding un novelista y dramaturgo inglés conocido por sus escritos satíricos y humorísticos, su escritor favorito. Y pues nada más, igual su infancia fue bastante dura porque su padre fue encarcelado por un problema de deudas y casi toda la familia se tuvo que ir a vivir con él a la cárcel, algo que era habitual en aquellos años. No Así manches, es. ¿cómo crees? Charles, sin embargo, fue acogido en una casa regenteada por una tal señora Roylance en Little College Street, y los domingos visitaba a su padre y al resto de la familia. A los 12 años, Dickens entró a trabajar en una fábrica de betunes, propiedad de un pariente de su madre, y ahí él estaba hasta 10 horas al día pegando etiquetas en los botes de betún. Los 6 chelines semanales que ganaba le sirvieron para pagar el alquiler de la habitación y ayudar a su familia. O sea, él desde pequeño No manches, laboró. pobrecito. Cuando su padre salió de la cárcel, recibió una herencia de 450 libras, pero a pesar de ello, su madre le obligó a seguir laborando en la fábrica, algo que Charles nunca le perdonaría. Dickens reflejó todas esas experiencias en la que se considera su novela más autobiográfica, como ya lo mencioné, no sé por qué volví a repetir esto. Él empezó con un seudónimo que su hermano pequeño le puso, que le decía Boss, y eran relatos cortos que él fue publicando en periódicos y que representaban con mucho detalle y con mucho sentido del humor la vida cotidiana en Londres de aquellos años, de los 1830 y tantos. Entonces él se casó el 2 de abril del 1836 con Catherine Thompson Hogarth, con la que tuvo 10 hijos. En ese mismo año No así manches. es, en ese mismo año y Fuerte el muchacho. y fruto de la colaboración con el ilustrador H.K. Brown, Dickens publicó su primer libro, considerado una obra maestra de la literatura inglesa. En ella se describe el viaje por Inglaterra de el protagonista Samuel Pickwick y sus amigos. Por último, en 1850 la salud de Dickens empezó a deteriorarse tras la muerte de su padre, de una de sus hijas y la de su hermana Fanny. Además, su matrimonio no pasaba por un buen momento. Él se quedó pues al cuidado de sus 2 hijos, y aparte su esposa estaba bajo la presión porque pues ella estaba casada con un escritor famoso. Entonces eso es lo que ella no pudo manejar, y en el 58 se separa. Él en 1859, después de todo esto, publicó igual una de sus novelas más reconocidas, que es Historia de 2 ciudades, y en 1863 fundó el Arts Club. Es un centro para las artes y reuniones sociales. En 1865 se salvó milagrosamente de un accidente ferroviario que tuvo lugar en Staplehurst. El vagón en el que viajaba el escritor en compañía de Ellen Ternan, A lo mejor fue De ahí se inspiró. posiblemente su amante, es lo que se dice, ya aquí también un chismecito, Como chismecito. y su mamá Fue su inspiración para este cuento. fue el Por eso estaba tan cochino. fue el único que no se fue por un puente que estaba siendo reparado mientras el tren avanzaba por él. Después de esta experiencia, él se inspiró para escribir el relato que acabamos de leer, que se llama El guardavías, que fue publicado en 1866. Y pues bueno, esta es la pequeña reseña que encontré acerca de nuestro escritor del día, que es Y Charles como Dickens, iba el con su amante, inglés. por eso el cuento es tan explícito. Tuvo que ser También fue el parte tono. de la inspiración. Así Se es. puso turbio. ¿Les gustó? Sí, está muy chido. Yo honestamente pensé que el protagonista iba a ser el espectro, que a lo mejor se había muerto y no se había dado cuenta.
Nunca, no, o sea, sí fue un giro inesperado para mí al final. No pensé que fuera a pasar así. Todo lo que sucedió. Por dos. Nomás estuvo muy interesante el cuento. Está un poco extenso. Creo que más que el anterior, no el de la Bella y la Bestia. De la Bella y la Bestia estuvo. No, pues mucho más. Estuvo muy corto. Y sí, y también me gustó la manera en que fue llevando la narración, como decíamos, casi al final, que es cuando ya nos damos cuenta que ¿cómo se llama? Que el guardavías está muerto. O sea, como que sí te descolocan, ¿no? La imagen que llevaba y la rutina que llevaba de estas visitas que tenía este hombre hacia el guardavías. Entonces creo que sí es un final que sorprende, que no es predecible y me gustó mucho. Porque aparte, por ejemplo, cuando empieza, simplemente es con que este cuate que lo iba a visitar, que lo vio y bajó, ¿no? O sea, en ningún momento se habla como de la vida de este personaje y el por qué se encontraba en ese momento ahí, pues, por qué lo iba a visitar si no eran cuates. Eso también me llama la atención. También por eso fue parte de la que yo pensé que él era el espectro, porque en ningún momento dice cómo llegó ahí, nomás apareció. Este otro lo vio y yo dije, pues por eso es el espectro. ¿Ya habían leído antes algo de Dickens? Creo que yo sí, creo. Yo Oliver Twist. Sí es cierto, Oliver Twist. Lo leí en la uni. Yo leí en la primaria, me obligaron a leerlo en la primaria. Y como... Yo Oliver Tree nada más. Cuando... te digo ahorita que mencionas su vida, que tuvo que vivir en la cárcel y que luego se fue como a ¿cómo se puede decir? Como una casa hogar un rato antes de poder alquilar el cuarto. Pues también siento que de ahí, en parte de eso también hay mucho esa experiencia en Oliver Twist, porque pues es un niño huérfano que también se va a vivir a una casa hogar y vive una vida asquerosa de explotación y de abandono. Sí. Entonces también ahí dejó parte de su vida. Parte de su obra es autobiográfica. Yo iba a decir un comentario, pero ya se me olvidó. Ya, que si se dan cuenta seguimos con esta línea de autores que han tenido una vida poco común, poco normal, en donde la desgracia siempre los va a acompañar. Creo que es una maldición de todos los escritores. Es que sí, ya eso está como requisito, ¿no? Ya como para ser escritor, para hacer unas historias buenas, debes de haber sufrido, porque si no la armas. Lo chido también es que él fue reconocido en su tiempo, porque ya hemos visto autores que no son reconocidos hasta que se mueren y es bastante triste. Y mueren en la pobreza, en situaciones bien turbias y ya después dices, ya para qué puedo vivir una vida miserable. Se puede decir que en ese aspecto es un hombre que se construyó a sí mismo, ¿no? Pero también llama la atención que dice que es un relato para niños. Se me hace como... Pero... O sea, no sé, yo siento que a lo mejor y parte de la lectura para un niño no... Bueno, yo lo considero que a lo mejor no podría ser tan envolvente. Un niño de hoy en día. Bueno, sí, un niño de hoy en día. Y aparte está como ligado al terror, al horror, ¿no? No, pero cuando decía que es un relato para niños, en la reseña se refería al de Cuento de Navidad. Yo pensé que Nice. Nice. Está muy chida. A mí sí me gustó mucho, sí me envolvió mucho. Te digo, me gusta más el final, que te da un giro muy inesperado. Y aparte, esto de que solamente hasta el final conecta todo. Eso siempre me ha explotado mucho la cabeza. Que mientras va transcurriendo la historia te va dejando detallitos que a lo mejor pues no vas entrelazando, no, simplemente lo viste, lo escuchaste. Pero es un rompecabezas que al final como que ya embona, ¿no? Y es lo chido. Que entonces dices, con razón, por eso pasó esto al principio, por eso dijo esto, pues eso siempre me ha explotado la cabeza y está muy chido. Y también otra característica que he notado, igual con lo que dijo Emma, es de los personajes que, como dice, son personajes marginados, o sea, no pertenecen a una clase privilegiada ni nada, y también muestra la manera, la miseria en la que viven,
Y también, no solo eso, no, sino también como su pensamiento, incluso sus creencias, como nos sería pues ver un espejo. Pues muchas gracias. Que vaya. Muchas gracias por escucharnos un episodio más. Una disculpa por el atraso, algunas pequeñas cosas turbias. Pero ya, aquí estamos de vuelta, chicas. No olviden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como @cuentocuentospodcast. También me pueden encontrar como @witchbango. A mí como Mónica, yo. Soy un Cylon. Y también no olviden que nos pueden mandar a nuestro correo electrónico sugerencias de cuentos siempre y cuando no tengan derechos de autor, que no queremos ir a prisión ni Como tener Charles, multas. que no nos van a dejar nuestra familia. Ya. Sí, no vamos a poder vivir nosotros ahí, no queremos vivir. Bueno, sí queremos vivir, pero no en la cárcel. Y bueno, nos pueden mandar ya sea sugerencias o algún cuento de su invención al correo cuentocuentospodcast@gmail.com. Muchas gracias. Bye. Bye. Bye.